Se los prometíamos antes de la pausa. Nos está acompañando ya Luis Pedernera, que es secretario ejecutivo del Comité de Derechos del Niño en Uruguay. La semana pasada, hace una semana exactamente, estuvo recorriendo algunos de los hogares del INAU para menores que están internados por orden de la justicia. Hogares SER, Ariel, estuvieron en el Puertas y también en el Centro de Adolescentes Femeninas. Esa visita tuvo la característica de que participó allí un representante de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sotas, que es, creo que es suizo, ¿verdad, Luis? Y él dijo algunas cosas allí bastante fuertes sobre lo que vio. Dijo que en algunos casos algunos de los hogares o situaciones le hicieron recordar a situaciones que vio en África, por ejemplo. Y también utilizó por allí un término que tengo anotado por aquí. Vi chicos que parecían zombies de tomar tanta medicación para dormir. Fue alguno de los términos que él utilizó. ¿Fue así? ¿Dónde vieron las peores situaciones? Sí, de la crónica anterior, CIAF todavía no visitamos, lo vemos el de Centro de Adolescentes Femeninos, lo vamos a visitar en estos días. Visitamos 4 centros de la Colonia Berro y 2 de Montevideo, pero los otros los tenemos en agenda. Particularmente las condiciones de detención son muy preocupantes en Ariel, y el SER sigue siendo un centro que en las condiciones en que están es intolerable. Es intolerable para cualquier persona. El hecho de que estén en ese lugar físico deteriorado ya constituye un trato cruel, inhumano y degradante de acuerdo a los estándares internacionales. Estamos hablando de 2 hogares que están ubicados dentro de la Colonia Berro. Son 2 centros que están dentro de la Colonia Berro. En donde esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el encierro supera las 20 horas y como forma de que estos adolescentes puedan sobrellevar esa forma de encierro, la medicación es un recurso que se utiliza, diagnosticado por médicos, pero muchas veces también demandado por los adolescentes. Ustedes piensen en un adolescente de 15, 16, pensemos en nuestra adolescencia y estar encerrado en celdas de 4x4, esa situación es intolerable. Eso se suma a que todavía en estos centros no hay programas que implementen adelante algún tipo de medida como manda la ley socioeducativa. Contanos, vamos un poquito más en detalle en esos 2 hogares que tú te referís de la Colonia Berro. La estuvimos recorriendo hace un tiempo con Poder Pensar. No pudimos acceder a esos centros porque se supone que allí están los menores más conflictivos, se nos dijo. Y en el caso del SER, recuerdo, viéndolo de afuera, parecía una especie de búnker cerrado, todo gris, uno no veía nada para adentro. Sí. Y en aquel momento ya nos hablaban de justamente encierros que podían llegar a ser prácticamente de todo el día, donde no podían salir ni siquiera al patio. Sí. ¿Cuántos adolescentes están en esos 2 hogares? En esos hogares... aproximadamente. Alrededor de 30 adolescentes y con un sistema en que salen 1 hora al patio en la mañana y 1 hora al patio en la tarde, siempre y cuando no esté sancionado. Si está sancionado, está todo el día encerrado en celdas muy lúgubres, muy deterioradas por la situación. Ese lugar en el nivel 3 vivió un motín hace un par de años que lo destruyó, fue modificado en algunas cosas para hacerlo habitable, pero ahí no hay baños y no había luz eléctrica. Entonces... ¿No hay baños y luz eléctrica? ¿En cuál lugar? ¿En qué lugar? En el nivel 3 del SER. ¿Qué quiere decir nivel 3? Es uno de los lugares en donde están los sectores, sí. Entonces, eso es lo preguntamos, la participación en actividades. Hay en una zona de la Colonia Berro un espacio para boxeo, de nocao a las drogas. ¿Qué nivel de participación, qué incentivo hay? Y prácticamente es inexistente eso. Es decir, la motivación a que los adolescentes participen, y lo que hay es un encierro. ¿Ahí tienen algún tipo de actividad en esos 2 hogares o no? Hay actividades, pero que son eventos aislados, que no forman parte de una política de lo que nosotros demandamos, que es un plan
para el encierro. Es decir, el adolescente entra y sabe que la dinámica diaria es tal, ¿no? Los que tienen déficit educativos, bueno, compensación, recuperación escolar, deportes, un espacio para la intimidad también, porque esas cosas son necesarias. Bueno, todo eso no existe en este lugar de la Colonia Berro. Solo una cosa más, la Colonia Berro fue en un momento cerrada con una resolución del directorio del INAU en el año 2008-2009. Bueno, lo que vemos y lo que vimos es que hay partes que se están reconstruyendo, pero con la misma lógica. Entonces, históricamente se demostró que ese tipo de institución, como tú la describías, lo estamos viendo en la pantalla, herméticamente, donde la seguridad es lo primordial, fracasan. Porque esas propuestas de encierro por el encierro no tienen históricamente y Luis, mundialmente. Mucha gente te puede estar escuchando de nuestros televidentes y decir, Pernera plantea esto, pero si no se funciona de esa forma, entonces el tema de las fugas vuelve a ser un tema muy complicado, donde llegó un momento donde había muchísimas fugas y sobre todo de adolescentes muy peligrosos, o sea, que habían cometido crímenes de sangre o delitos que incluían crímenes de sangre. ¿Qué se puede responder ante ese planteo que se puede hacer la gente también? Que enfrente de la colonia del SER de Berro hay otra centro en donde la dinámica es totalmente diferente. Y uno no entiende esos contrastes. ¿Por qué en Ituzaingó hay 60 adolescentes, no hay hacinamiento? Y en el SER hay menor número de hacinamientos y con un encierro que supera las 20 horas. Nosotros estuvimos en el hogar SER, creo que hay alguna imagen que estábamos pasando, en el hogar Ituzaingó, donde estaban incluso trabajando sobre una piscina, intentando hacer una piscina, se crían animales, se hace deportes, hay una cancha de fútbol al lado. ¿Por qué pasa eso dentro de un mismo predio que es la Colonia Berro? Un hogar parece un búnker, enfrente hay otro donde hay actividades y hay movimiento. ¿Qué explicación le encuentran ustedes? Bueno, una es que todavía no hay un mandato claro que alinee toda la política de todos los centros. Es decir, este es el objetivo que pretendemos, este es el mandato judicial, una medida socioeducativa, bueno, y este mandato judicial va a tener tales componentes. Bueno, en tanto eso no exista, vamos a tener este tipo de centros con estas diferencias abismales. Lo otro es que se ha privilegiado fundamentalmente la lógica de la seguridad en detrimento de otras cuestiones. Uno ve dobles perimetrales, las serpentinas de alambre de púa, dobles, triples, en la cima y sobre el suelo. Y a uno a veces le llama la atención cuando se fugan, de cómo es posible hacen para sortear todo eso, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de que la seguridad es un aspecto importante. Pero cuando la seguridad se pone por encima de cualquier otro aspecto, claro, uno tiene adolescentes que gritan, que en la jerga de la detención se llama ladran, porque en realidad ese es demandan que le abran la puerta para ir al baño, es decir, hay una dependencia absoluta y no se puede trabajar procesos de responsabilización, porque nosotros no decimos que ahí hay pobres angelitos, no, nosotros decimos que hay adolescentes que cometieron actos que provocaron un daño y que deben ser abordados en procesos de responsabilización. Bueno, en la experiencia, cuando uno ve Ariel, ve SER, ve Piedras, obviamente ahí eso está faltando. ¿No hay procesos de rehabilitación, por ejemplo, en esos tres hogares? ¿Posibilidades? Es lo que está faltando. No vemos una política clara de que vamos hacia acá, lo educativo es importante, el trabajo de responsabilización es importante. Y entonces, claro, uno lo que hace es genera el monstruo, genera el temor, así como les dijeron a ustedes,
es peligroso porque, bueno, nosotros entramos a esos centros y en el mano a mano, cuando hablamos y le decimos, nosotros venimos de tal, se puede establecer un vínculo, porque el monstruo lo construyen las sociedades. Bueno, si eso se alimenta, uno no puede esperar que nada bueno salga de ahí. Entonces, nosotros decimos, a la población le decimos, ¿no? Más allá de todos los sentimientos que generan de rechazo, uno tiene que preocuparse por esto porque estos adolescentes en algún momento van a salir. Y uno espera que salgan con un proceso de asunción de que provocaron un daño a las personas por los delitos que realizaron y que eso no vuelva a ocurrir. Bueno, en esa dinámica lo que uno genera son ollas a presión. Ustedes han estado en el Parlamento en estas horas informando de esta visita que han hecho algunos centros, ¿verdad? Y hablando de otros temas también importantes. ¿Se encuentran eco? ¿Ven que hay una posibilidad de diálogo con el sistema político, con el gobierno actualmente para ir hacia ese tipo de políticas que decías recién todavía no existen o no existen directamente? Nosotros encontramos, sí, un nivel de interlocución bueno entre legisladores, entre actores del Poder Ejecutivo. Eso sí, no compartimos la línea de las propuestas que son reproducir este sistema. Es decir, nosotros, la Convención de los Derechos del Niño es clarita en que lo primero que se tiene que probar son penas no privativas de libertad, porque son más económicas y evitan la reincidencia. Cuando nosotros estamos en reincidencias en penas no privativas de libertad de 20%, en una privativa de libertad la reincidencia aumenta al 60 o el 70%. Está bien, pero debería haber también un cierto seguimiento, claro, cuando no se hacen. Las penas no privativas de libertad se prevén eso. La libertad asistida implica un proceso de trabajo con técnicos preparados para el trabajo educativo, la inserción laboral y el proceso de asunción de responsabilidad. Es decir, el chiquilín cometió un delito y debe reconocer que ese delito produjo un daño. Bueno, la experiencia internacional, la Convención de los Derechos del Niño, que fue 10 años de debate en Naciones Unidas, reconoce que el encierro es un mal y por lo tanto dice, debe ser excepcional y por el menor tiempo posible. Al encierro vamos a poner los peores casos, ¿ah? Pero siempre con la posibilidad de que la pena alternativa esté ahí al alcance de la mano. Bueno, las líneas de las reformas legislativas no van en esa orientación. Nosotros, en el diálogo que hemos tenido con las autoridades del CIRPA y de INAU, previo al recorrido de los centros, una de las preguntas que hacíamos era, bueno, ¿cómo se está apostando a una batería fuerte de penas no privativas de libertad? Porque ahí tenemos libertad asistida, libertad vigilada, reparación del daño, trabajo en favor de la comunidad y que está comprobado que son más eficientes que el encierro por el encierro. Gracias por haber venido y habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa, después venimos con el informe, la visita que hicimos a la planta de la empresa FUNSA, en qué está, cuánta gente está trabajando, les vamos a mostrar cómo está hoy ese histórico edificio y qué es lo que puede pasar, va a haber novedades antes de fin de año. Ya regresamos.